Quiero saludar en esta parte del programa a Alberto Bernal. Él es economista, es jefe de estrategia de XP Investment y está con nosotros la tarde de hoy. Alberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dani, a ti muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo y saludos a la audiencia. El placer es nuestro, Alberto. Siempre es bueno aterrizar las cifras, hacerlas entendibles para la mayor cantidad de gente que puede estar viendo el programa en este momento. ¿A dónde se hubiese podido llegar de concretarse estas medidas económicas? Pues mira, Idania, yo creo que tú, después de tantos años de conocerme, te has dado cuenta de mi patriotismo. A mí realmente lo que más me importa es que a Colombia le vaya bien. Y yo te cuento una cosa, yo ayer domingo estaba en un evento muy agradable con mi esposa, con gran música, gran comida. Y cuando yo comienzo a ver que esto comienza a escalar, le digo yo a Cristina, Cris, disfruta mucho, tengo que ir a trabajar porque esto se va a salir de cauce. Y en el momento en el cual el presidente Gustavo Petro responde con un trino que yo realmente no entiendo de dónde sacó, esto no fue el de las 3 de la mañana, sino ya mucho más tarde, por la tarde, y donde al final del trino dice, señor Trump, entonces usted quiere pelear con nosotros, palabras más, palabras menos, le voy a poner 50% de aranceles a todas las importaciones que vengan de Estados Unidos. Y yo ahí sí dije, Dios santo y Dania, esto se va a salir de cauce porque el señor Petro acaba de ponerse como perfecto conejo de Indias, conejillo de Indias, para que Trump le mande un mensaje muy claro al mundo entero. Yo comencé a pensar en las personas que tienen en la industria de los pollos. Imagínate, donde Petro le ponga 50% al maíz importado, ¿dónde queda el precio del pollo en Colombia, y Dani? O donde Trump le ponga 50% de impuestos a las importaciones de flores, pues todas estas cantidades de decenas de miles de madres de familia que tratan de alimentar a sus hijos trabajando en un cultivo de flores, todas iban a perder su trabajo. Yo dije, esto va a ser una tragedia social sin precedentes. Y yo lo único que decía es, por el amor de Dios, que alguien alrededor del presidente lo tranque, le explique, porque claramente no está entendiendo lo que está haciendo. Muy preocupante. Yo te prometo que fue un día bastante estresante y bastante triste, porque es increíble que tengamos que estar gobernados por una persona con tan poca inteligencia emocional. ¿Se ha hecho el ejercicio, Alberto, o se tiene una cifra aproximada? Lo digo por el cierre de las empresas, porque es que ayer uno hablaba con amigos o con gente conocida y todo el mundo señalaba, bueno, si esto ocurre voy a tener que cerrar la empresa, 2.000 personas se quedarán sin trabajo, 500 de un lado. ¿Se ha hecho el ejercicio de un estimado del desempleo que una circunstancia como esta pudiese producir? Es un ejercicio bastante difícil de hacer, pero yo te voy a contar lo que se estaba maquinando en mi cabeza en ese momento. Mira cómo hubiera funcionado esta cuestión. Es que desafortunadamente Colombia sigue siendo un país que depende del crédito externo. Entonces déjame darte, por ejemplo, un ejemplo. Yo sé, porque es mi trabajo saberlo, que Colombia, el gobierno de Colombia estaba avanzando en un proceso para vender un bono soberano. ¿Qué es un bono soberano? Es un bono de deuda que se vende en Nueva York, en Londres, en Abu Dhabi, etcétera, donde los inversionistas internacionales dicen, está bien, el gobierno de Colombia está buscando 2.000 millones de dólares, pagaderos a 10 años, yo le doy 200 o yo le doy 50, etcétera. Eso es una transacción totalmente normal que se hace todos los años, un par de veces al año, por los países serios que tienen acceso al sector financiero. Y afortunadamente Colombia, a pesar de Petro, pues, porque ha habido pues un trabajo juicioso por parte del Ministerio de Hacienda, Colombia sigue siendo un país que podía vender ese bono soberano sin ningún problema. Ayer en las conversaciones con clientes míos y con personas que conozco muy bien, comenzamos a preguntarnos, bajo este escenario de guerra comercial, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia pueda vender un bono de deuda en Estados Unidos? Y la respuesta, Idania, es 0%, 0%. Que eso implicaría que Colombia hubiera perdido el acceso a los mercados financieros voluntarios de deuda. Y eso es como que a ti te diga la tarjeta de crédito, ya no puedes sobregirarte, ya no puedes tener un balance porque ya no creo en ti.
Entonces, ¿qué te obliga a hacer? Inmediatamente te tienes que amarrar los pantalones, bajar el gasto y eso inmediatamente genera una caída de la economía. Y al mismo tiempo, si el mercado se entera que Colombia va a vender unos bonos y no los pudo vender, entonces el peso colombiano se vende más, pierde más valor porque la gente en Colombia dice miércoles. Si Colombia no tiene acceso al mercado financiero, ¿a qué se parece eso, Idania? Argentina, Venezuela, países que tienen una situación financiera muy complicada. Entonces, todo eso lo que genera es una salida de capitales brutales de Colombia en el cortísimo plazo. Entonces, esto no hubiera sido solamente en términos de las flores, o en términos del café, o en términos del banano, que hubiera sido terrible, sino que además de eso, la persona que tiene un restaurante en Colombia y estaba pensando en incrementar el tamaño del restaurante porque le fue bien en diciembre, pues en esta situación dice, no, 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 no olvídese. Yo no voy a incrementar el restaurante, es más, voy a despedir a la mitad de los empleados porque creo que me puedo quebrar. Entonces sube y sube y sube y sube el desempleo. Eso se vuelve un círculo vicioso brutal que nos hubiera llevado a una recesión económica muy grave en Colombia, con unas connotaciones que realmente yo te digo que yo pensaba ayer, yo decía, ¿en qué vamos a terminar? Y Dani, en una de estas, si este señor no le baja, hubiésemos terminado de golpe en un par de semanas, meses, teniendo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir un crédito de emergencia. Imagínate la tragedia. ¿Y quién sufre ahí? No sufre a un tipo como Alberto Bernal, o sufren los traders que viven muy bien en Colombia, ahí sufre la gente más humilde, la gente que pierde el empleo porque Alberto Bernal no va al restaurante y no gasta. Entonces es un tema realmente muy triste y que desafortunadamente se demostró una incapacidad por parte del presidente de Colombia de entender los riesgos que conlleva ese mesianismo que él pareciera tener. Y que a propósito de ese mesianismo que se lo cree él y las tres personas que tiene alrededor. Nadie en el mundo ve a Gustavo Petro como un líder mundial. No lo respetan como un líder mundial. Entonces es realmente triste, por no decir patético, que estemos en esta situación. Y no hablemos del aumento del dólar, que se hubiese disparado, según los economistas, según ustedes, en el mercado cambiario el día de hoy. Mira, Dania, yo lo que pensaba que iba a pasar, si no se hubiera arreglado esto, el dólar debería haber avanzado por lo menos un 5% hoy, o sea, otros 200 pesos adicionales. La forma como funciona el mercado es que muy seguramente eso se llama gapear. Entonces, el mercado abre y la primera persona que está dispuesta a comprar pesos los compra, en vez de comprarlos a 4.200, como esté hoy más o menos, a 4.450. Entonces el precio inmediatamente sube y ahí comienza a haber transacciones y muy seguramente lo que hubiese pasado es que la gente hoy estaríamos en un nivel de estrés brutal y Dania, tú sin parar, yo sin parar de llamadas, la gente estresando, vendiendo, comprando, qué va a pasar, qué no va a pasar, cuánto se va a caer la economía, cuánto, todas esas cosas. Pero muy seguramente al final de la jornada del día, la gente diría, es imposible que Petro esté tan loco, muy seguramente hoy por la noche se arregla el problema. Y entonces el dólar el peso hubiera ganado un poquitico de valor en el cierre de hoy lunes. Y el martes, esperando que se llegara a un arreglo el lunes por la noche. Si no se llega a un arreglo el lunes por la noche, el martes pasa lo mismo. El mercado obviamente vuelve a abrir otros 200 arriba y si el miércoles tampoco hay es otros 200 arriba y en una semana estamos en 5.200, 5.300, 5.400, vaya uno a saber. Pero eso no es lo grave, Dani. Lo grave ahí es que los productos importados por Colombia estarían pagando aranceles porque Petro los hubiera puesto, el peso colombiano estaría mucho más alto, entonces una presa de pollo para un colombiano del común en 2 meses va a estar costando 30-40% más. Entonces la gente entra a tener hambre por culpa de yo es que ni siquiera sé cómo decirlo, es algo que es tan completamente ilógico. ¿Qué gana el presidente Petro inmolándose en el mundo para supuestamente lograr cambiar la visión proteccionista del presidente Trump? Si ni China lo va a lograr, ¿qué lo va a lograr Colombia? O sea, ¿qué estaba pensando Petro? Ahora, ¿quién va a invertir en Colombia, Alberto? Es decir, ¿a qué inversores se puede atraer cuando
A ver, la política económica puede variar según la emocionalidad del primer mandatario. Pues mira, lo que está pasando en Colombia y tú lo oyes con todas las personas con las que hablas, estoy completamente seguro, Idania. Cuando yo hablo con las personas en Colombia, industriales, les digo cómo va y las personas dicen pues sobreviviendo. Esa es la respuesta. Básicamente, la gente está viendo este proceso de Petro presidente como una época para tratar de tomar las mejores decisiones posibles para sobrevivir, no para crecer. Y eso es un tema que es muy desafortunado porque si el país no crece, la pobreza no baja. Entonces estamos en un proceso de supervivencia. ¿Cuál es la buena noticia? Porque tú sabes que yo soy un tipo muy optimista, Aidan. Yo creo que hay una parte positiva de todo de toda esta desgracia que acabamos de vivir, que es que quedó aún más claro para la mayoría de las personas lógicas en el mundo y los colombianos que el presidente Petro no es una persona que sea un buen líder o que piense bien. Es una persona extremadamente impulsiva, es una persona mesiánica y es una persona que no tiene capacidad de gestión. Las cosas no le salen bien porque él es un pésimo gestor. Y yo creo que así uno tenga cualquier ideología en el mundo, lo que uno quiere es que los hijos de uno tengan un mejor porvenir o que uno tenga un mejor porvenir después. Y yo no creo que exista un solo colombiano que honestamente hoy pueda decir, con Petro estamos mejor. No creo. Estoy completo. A muchos lo dirán, pero por cuestión netamente ideológica. Pero no creo que exista esa persona. Entonces yo creo que la mayoría de las personas, o una parte muy importante de las personas que votaron por Petro en las elecciones pasadas y que votaron por un cambio o porque no les gustaba lo que estaban viendo en ese momento, en algún momento digan, por este lado tampoco fue y por lo tanto nos devolvamos a poder esperar que en el 2026 los colombianos escojamos una plataforma política mucho más lógica. Entonces esa es la visión optimista de lo que está pasando, que es tan malo el gobierno de Petro, es tan completamente ilógico, comete tantos errores y es tan ineficiente y su completa incapacidad para mejorar las vidas de las personas que en las próximas elecciones Sí. muchos petristas van a votar en contra del gobierno, del pacto histórico, y eso en cualquier circunstancia significa una mejoría comparado con lo que tenemos hoy. Alberto, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte en el programa. Con muchísimo gusto, Idania, mil saludos a la audiencia y muchas gracias por tenerme en tu programa.